Soy José Ángel Martín Gago, trabajo en el Instituto de Investigación del CSIC, que es el Instituto de Ciencia de Materiales, y ese instituto se ocupa de buscar o de encontrar nuevos materiales que pueden ser útiles en el futuro, desde la química, para la óptica, para la electricidad, para la electrónica, desde todos los puntos de vista, estudiar y crear nuevos materiales. Y ahí yo dirijo un grupo de investigación en que tratamos con esto que os voy a contar de nanociencia, cómo hacer materiales desde lo más básico. Por otra parte, como parecía que me aburría, pues trabajo en otro sitio también, que es un centro de astrobiología. Este centro se dedica a buscar o a entender el origen de la vida y saber si hay vida en otros planetas, saber cómo ha surgido la vida en la Tierra. El único ejemplo que tenemos hoy día que debemos estudiar es la Tierra, ¿no? Es obvio. Entonces, obviamente, nos centramos en encontrar o saber cómo se ha podido generar la vida en la Tierra, cómo ha podido surgir la vida. Y desde un punto de vista científico, claro, que en esto hay muchas aproximaciones de todo tipo. Pero nosotros intentamos saber cuáles han sido los procesos químicos y físicos que han dado lugar pues, a nosotros mismos. Bueno, entonces esta charla, no quiero aburriros con muchas cosas muy conceptuales, y la he titulado Nanociencia Ficción. Bueno, esas son fotos de mi laboratorio de astrobiología, donde intentamos simular dentro de estas cacerolas que veis aquí, pues cómo puede ser un planeta diferente. Por ejemplo, esta máquina que veis aquí reproduce exactamente las condiciones que hay en Marte. Con lo cual, muchas agencias espaciales, la ESA y la NASA, cuando quieren probar partes de los satélites o parte de los rovers que van a Marte, pues tienes que probarlo en condiciones marcianas. Obviamente aquí no hay condiciones marcianas. Quiere decir con la misma atmósfera, con la misma presión, la misma temperatura. Entonces todo esto nosotros lo simulamos en estas cámaras. Y entonces viene la gente, pues eso, de la NASA ha venido varios para varias misiones, montan allí sus cacharros. Por ejemplo, si van a hacer un sensor de ultravioleta, pues montan el sensor allí y lo prueban en condiciones marcianas para que luego cuando lleguen a Marte no falle, ¿no? Para tenerlo testeado. Bueno, esto es el tipo de cosas que hacemos. Tenemos muchos contactos con estas agencias. Y bueno, el objeto de esta charla, lo que había pensado, es decir, que hoy día ha avanzado tanto la ciencia que no sabemos lo que es real y lo que no es real. No sé si os pasa a vosotros, pero me pasa a mí, me imagino que a vosotros también, le pasa a compañeros míos, incluso a científicos, que cuando le sacas de su campo de investigación, pues pierden un poco la noción. Hoy día parece que todo es posible. Parece que la ciencia es hacer así y lo que uno se imagina aparece, ¿no? Y fijaos qué cosa, en realidad, esta sociedad que es tan tecnológica y que está tan basada en la tecnología es muy inculta desde el punto de vista científico. No tenemos ni idea de lo que está pasando, ¿no? Tenemos unos ordenadores que son unas verdaderas joyas. Esto es un pedazo maquinón, ¿no? Y lo tenemos cualquiera, vuestras Wii's, vuestras Plays, los móviles. Son verdaderos dispositivos complejos y encima baratos. Pero no tenemos ni idea de lo que está pasando dentro, lo usamos. O sea, consumimos más tecnología que nunca y no tenemos ni idea. Somos unos incultos de lo que está pasando ahí dentro, ¿no? Y claro, eso hace que uno se confunda, que uno no sepa lo que es real, lo que puede ser real, lo que puede venir, lo que es una imaginación. O sea, confundimos la ciencia con la ficción. Y bueno, y un poco ese va a ser el hilo conductor de esta charla. El intentar sugeriros que hay que pensar muchas veces y que no hay que creerse todo lo que nos dicen. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de la ciencia, que es lo que viene primero, ¿no? Uno hace un descubrimiento científico y con el tiempo, con los años, eso da lugar a una tecnología. O no. A veces no, a veces son caminos inviables, ¿no? Pues vamos a ver ejemplos de cosas de estas. Vamos a ver si este tipo de estructuras, por ejemplo, pueden ser reales, si pueden existir. A ver si es capaz. Bueno, este tipo de bichos pueden existir, o si uno puede hacer este tipo de cosas con átomos. Y vamos a ver si podemos distinguir un poco entre la ciencia y la ciencia ficción. Hombre, antes, si hablamos de ciencia ficción, vamos a saludar al padre de la ciencia ficción, que no es otro, ya sabes quién es, ¿no? Julio Verne, que además, si viviese, hace 2 días hubiera cumplido 183 años. O sea, vamos a felicitarle, él no está, pero está en sus obras, y darle las gracias por sus obras y por haber creado este género un poco, ¿no? El género de la ciencia ficción. Y Julio Verne se imaginó, con las ideas que se conocían, que el hombre podría llegar a la Luna. Y así lo escribió en un libro, ¿no? De la Tierra a la Luna, que lo publicó en 1865, ¿eh? Fijaos que hace años. Por ejemplo, este era el dibujo que ilustraba cómo sería el cohete que llevaría a los hombres a la Luna. Pues fijaros que 100 años después, en 1969, esta es una foto del Apolo 11. Fijaos que tiene cierta similitud. De hecho, hay mucha gente que ha intentado buscar similitudes entre los trabajos de Julio Verne y el viaje real a la Luna. Hombre,
Mi punto de vista es que son meras coincidencias, que simplemente la lógica. Obviamente, pues tiene que tener esta forma, ¿no? Forma un poco de uso para que sea aerodinámico, una serie de cosas que efectivamente se han cumplido. Pero bueno, acertó, ¿no? 100 años antes, sabiendo un poco cómo iba desarrollándose la tecnología, él intuyó que el hombre podría llegar a la Luna y llegó, ¿vale? Pero también se columpió, porque escribió otro libro, que aunque no se ve bien, se titula Un viaje al centro de la Tierra. Y eso lo escribió en 1874, después del otro. Y sabemos hoy día, lo sabéis, ¿no?, que no se ha llegado al centro de la Tierra, ni se puede llegar nunca, porque eso contradice un poco la física. Eso contradice la física porque sabemos hoy día que en el interior de la Tierra las temperaturas son más altas incluso que en el Sol, que en la superficie del Sol. Sabemos que hay tanta presión, la presión es enorme, 3,5 millones de veces mayor que la presión aquí fuera, tanto que todo el hierro líquido, que está líquido por la temperatura, se llega hasta solidificar en el centro de la Tierra. Pues es imposible, ningún material podría aguantar nunca eso. No se podrá nunca llegar al centro de la Tierra. De hecho, lo más que se ha podido profundizar son unos 12 kilómetros. Uno puede hacer ciencia ficción y decir, se llegará a 100, se llegará a lo mejor al manto, pero ya más no podremos soportar las presiones tan altas. No hay ningún material que la resista, se fundiría con ello. Entonces, bueno, eso es para deciros que una idea científica, ¿vale?, puede ser posible ahora, puede ser que sea realidad y no lo sepamos, o puede que sea posible en el futuro, cuando tengamos la tecnología, como pasó con Julio Verne, como es la ciencia ficción, ¿no? Puede que tal vez sea posible, pero que sea muy poco probable que se lleve a cabo, porque eso no le interesa a nadie, o que sea demasiado costoso. O puede que sea imposible porque está violando una ley física. Entonces, acordaos de estos 4 puntos, y bueno, os voy a poner muchos ejemplos durante esta charla, que es lo que quería, poneros ejemplos para que seáis capaces de discernir. A ver, pensadlo vosotros, a los ejemplos que vamos a ir viendo. Si es posible, si será posible, o si podría ser posible pero no le interesa a nadie, o que es imposible, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si tenéis criterio para diferenciar la ciencia de la ficción o de la ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, en la página web de la NASA, que si no la habéis visitado os la recomiendo, porque tiene un montón de cosas, incluso en castellano, uno puede pasar ratos muy interesantes, tanto desde el punto de vista del profesorado como de vosotros, para vosotros también hay muchísimas cosas. He copiado esto, lo he traducido y lo he copiado, ¿no? La NASA ha descubierto un planeta que está formado por una sustancia nueva con gravedad negativa. Esta propiedad hace que se repelan los objetos en lugar de atraerse. Esto podría ser el motor para construir nuevos tipos de ovnis que no consuman energía. Y más adelante proponen hasta un modelo de cómo sería uno de estos ovnis, en el que tiene justamente la mejor forma que encuentran, es la que todo el mundo ha visto, y han encontrado aquí pues una zona, bueno, no se ve muy bien el proyector, pero una zona en la que estaría este material para que esto se repeliese y flotase. ¿Qué os parece esta noticia? ¿Por qué os parece? ¿Os mola? Pues os estoy engañando, hombre, os estoy engañando. Esto es imposible. ¿Cómo pensáis que puede haber esto? Pero, hombre, tener un poco... ¿No os enseñaron que la ley de gravitación es esta? Y las fuerzas siempre son atractivas. Para que haya una fuerza repulsiva, un signo negativo aquí, tiene que haber una masa negativa. Eso es imposible, no puede haber masas negativas, ¿no? O sea, ser críticos con las cosas, ser un poco, tener esa capacidad de no solo ver una fórmula, sino entenderla. ¿Sabéis? Ir más allá de las cosas. No puede ser. Bueno, a ver, más ejemplos. Esto lo sabéis, que la teoría de la relatividad, si no, a lo mejor no lo habéis estudiado todavía, pero es muy compleja conceptualmente, pero la teoría de la relatividad predice que el tiempo no pasa igual para todos. Eso es real. Esto sale claro y neto de las ecuaciones de la relatividad que propuso Einstein. Entonces, claro, como consecuencia, esto podrá ser real, ¿no? Ahí tenéis 2 películas de ciencia ficción en las que nos proponen un viaje al pasado o al futuro. ¿Qué pensáis? Ahora ya os veo más críticos. Nos gustaría, a todos nos gustaría saludar a nuestro abuelo, pero en realidad el tiempo, es verdad que pasa diferente, ahí no os he engañado, pero siempre hacia adelante. Es una magnitud que siempre avanza, ¿vale? Lo único es que es verdad que bueno, eso ya lo entendéis, a uno a lo mejor esto se les hace un rollo y se le hace eterno, y a otro se le hace ameno y se le pasa el tiempo volando, ¿no?
Pero eso que es psicológico no, es real, en realidad. No en este nivel. Einstein descubrió que según la velocidad de los objetos, el tiempo pasa diferente. Entonces, una película, por ejemplo, que sí que trata ese tema de verdad, es El planeta de los simios. Que no sé si la conocéis porque es antigua. Yo creo que es una versión moderna, ¿no? Que tenéis una toma en la que veis que descubre que la Tierra ha quedado ya destruida. Para él han pasado solo 50 años, o que sea, o menos, o 20 años. Y sin embargo en la Tierra han pasado 200 o 300, ¿no? El tiempo ha ido distinto. Él está viajando a velocidad y el tiempo para él ha ido distinto. Esas son consecuencias de la teoría de la relatividad. Pero desde luego lo que no puede ser es volver al pasado y encontrarse que uno llega tarde y que, y que pide que se conozcan sus padres o lo que sea, ¿no? Bueno, tenéis un peligro y es que todo está en Internet. Y en Internet hay más cosas que son falsas que reales. Y eso tenéis que tener criterio para discernirlo. Y ese criterio sale precisamente de eso. Sale de una formación. Sale de... No os quedéis en la ecuación y aplicarla al problemita y ya está, sino entender las ecuaciones, entender la ciencia. Que la ciencia es más que esa parte aburrida. Pues eso es lo que os quería decir. Y eso os dará una cultura científica que hoy día es parte de la cultura y que tenéis que tener en cuenta que es muy importante, ¿no? Para la vida, porque estamos en un mundo tecnológico. Otra noticia, a ver qué os parece esta. También, por supuesto, sacada de la página web de la NASA. Fotografía tomada en una nave experimental de la NASA que están haciendo pruebas para acceder al hiperespacio. Y el hiperespacio es aquel momento en que las velocidades son mayores que la luz. Entonces, esta es justo una fotografía de esta nave cuando está atravesando la velocidad de la luz. ¿Qué os parece? ¿Mentira, dice alguno? Bueno, vale, les voy a dar la solución. La solución viene en la siguiente transparencia. ¿Ya? En realidad estos eran los pilotos de la nave. Esta es la película de la Guerra de las Galaxias. Chihuahua, efectivamente, es el piloto. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad de la luz es una frontera, no se puede pasar. Causa-efecto, o sea, la velocidad de la luz es como se propaga la información. No puede haber nada que viaje más rápido que la velocidad de la luz, ¿vale? Entonces, pues, efectivamente, esto es falso también. Eso lo veréis en muchísimas películas. Por ejemplo, para los profesores de física también que están aquí, os propongo un juego que escogeros la Guerra de las Galaxias a ver cuántos errores científicos encontráis. Encontráis errores a patadas. A patadas. O sea, desde el sonido que se propaga en el espacio hasta la velocidad de la luz, muchísimos. Bueno, esto era una introducción simplemente. Vamos a entrar en materia, porque estaba hablando de la NASA sobre todo, ¿no? Como un prototipo de agencia superior. Pero esta charla va de lo pequeño. Vale, yo he venido aquí a hablaros de lo pequeño. Y si os hago esta otra pregunta, ¿qué hay más? ¿Estrellas en el cielo o moléculas de agua en el mar? ¿Qué pensáis? Pues hay muchísimas más moléculas de agua en el mar, pero muchísimas más. Bueno, fijaos, ¿qué existe en el universo? ¿Qué existe en el mundo? Pues en el mundo lo que existe en el fondo es átomos y radiación, ¿no? Esta es una foto de lo que se llama el universo profundo, que para tomarla ha sido necesario usar el telescopio espacial, el Hubble, que está fuera de la Tierra, no está afectado por la atmósfera terrestre y nos permite ver lo más profundo del espacio, las galaxias que se están formando y demás, ¿no? Al final. Bueno,